Bueno, ahora quiero invitar a nuestro siguiente expositor. Es el doctor Víctor Cuellar, neuropediatra de nuestra institución, un excelente profesional, respetado por todos, querido por todos. Así que, por favor, démosle un fuerte aplauso al doctor Víctor. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación y por la introducción sobre todo. Qué bien que hagan este tipo de actividades. Debería ser anual, siempre. Mantenerlo de forma tradicional en nuestro hospital, estas actividades por los residentes. Y bueno, yo les voy a hablar de crisis epilépticas y un poquito de estado epiléptico, porque en realidad es lo que nos llega al hospital, ¿no? El paciente que está en estado epiléptico propiamente dicho. Bueno, como nos gustan mucho los videos, tengo algunos videitos para mostrarles porque la semiología de las crisis epilépticas es muy importante, sobre todo para nosotros, para saber definir ante qué situación estamos, principalmente si realmente estamos ante una convulsión o no, que ya hemos visto en situaciones que puede resultar muy difícil la identificación al ojo no entrenado e incluso en algunas ocasiones al ojo que sí está entrenado. Eh, Entonces, bueno, por lo menos a mí me funciona que cuando algún nuevo conocimiento lo asocio a algo de historia, se me queda más fijado en la memoria. Entonces les doy datitos en cuanto a crisis epilépticas a través de la historia, que bueno, se remonta a miles de años, que está en el registro humano con la escritura que hay crisis epiléptica desde hace mucho tiempo. Y bueno, desde ahí en medio está el famoso código de Hammurabi, en el que ya hay descritos algunas situaciones que se interpretan como convulsiones. En los evangelios, en la Biblia, también, de hace ya 2000 años, también hay registros de acontecimientos en algunos de los evangelios que podemos interpretar como crisis epilépticas también. Y bueno, Fyodor Dostoyevsky en algunas de sus novelas, también algunos de sus personajes sufrieron crisis epilépticas, quizá basado en su vivencia personal porque él fue epiléptico. Bueno, entonces una crisis epiléptica es un acontecimiento que es transitorio, caracterizado por signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o asincrónica. La siguiente, por favor, porque creo que esto no... Ah, a ver, sí, está funcionando, ahora sí. Entonces, hay unas definiciones que tenemos que tener claras para saber de qué es lo que estamos hablando en relación a convulsiones y a crisis epilépticas y a epilepsia propiamente dicho. Entonces, una convulsión se manifiesta con movimientos anormales, por lo general que tienen muchas características, algunos muy sutiles como resulta ser en los neonatos. Podemos hablar de clonías, de mioclonías, de hipertonías, de atonías, es decir, una amplia gama de movimientos o posturas anormales que ya cada una de ellas nos va a manifestar más o menos en qué situación estamos dependiendo de factores como la edad y cuál es el contexto clínico del paciente. Una epilepsia es una predisposición cerebral a tener convulsiones a lo largo, o crisis a lo largo del tiempo, sean convulsivas o no. Es decir, no toda convulsión es epilepsia y no toda epilepsia convulsiona. No sé si la captan. No, no es cierto. Vamos a hablar más adelante de la epilepsia de tipo ausencia juvenil, que no hay convulsiones. Bueno, puede tener convulsiones, pero la principal característica es que no hay crisis motoras. Y bueno, también es importante saber relacionarlo a que si hay un factor desencadenante o no, porque también va a entrar en la definición de que si es una epilepsia o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que si es provocada o sintomática, puede ser en relación a una alteración metabólica, tóxica, infecciosa, como resulta en las meningitis o las meningoencefalitis, un error innato o congénito del metabolismo, entre otras, las convulsiones febriles, y bueno, las no provocadas, que no hay un factor asociado,
y que muy probablemente se trate de una epilepsia. Un poco de epidemiología. Las convulsiones febriles son una entidad muy en particular, ¿sí? Porque en sí no es epilepsia, eso lo sabemos todos, pero estadísticamente sí hay una relación con las epilepsias, que es importante que los papás lo sepan dando ese tipo de información de una forma muy sutil, muy delicada. Se presenta aproximadamente de un 2 a un 5, incluso a algo si revisan la literatura médica, dicen hasta un 10% en algunos lugares. Y de esos más o menos el 3 al 6% pueden desarrollar una epilepsia. Las crisis epilépticas no provocadas, que sean únicas en toda la vida, son de un 0,5 a 1 de la población infantil. La epilepsia propiamente, su incidencia es de 50 a 100 por cada 100.000 habitantes año. Eso es altísimo. Mayor en los países en desarrollo, quizá en 2/3 aproximadamente, pero es muy alto más en países en vías de desarrollo. Y la incidencia máxima es en el primer año de vida, luego va descendiendo y al final de la vida, es decir, en la tercera edad, incrementa de nuevo esa incidencia. Bueno, el origen de toda la información, vamos a manejar principalmente dos artículos que son muy importantes, que recientemente, bueno, ni tan reciente, ya uno del 2015 y el otro del 2017, que nos hablan de clasificación de crisis epilépticas como tal, semiología, y después le voy a mostrar otro que nos habla de la clasificación del estado epiléptico, ¿sí? Y son papers sacados de la ILAE, de gente de la ILAE, que es el ente mundial sobre la epilepsia y todo lo relacionado con ella. Entonces, hablando un poco de clasificación, un poco de semiología, que como les mencioné es muy importante, en base a la clasificación del 2017, que es la última, hablamos de crisis de inicio focal generalizado y desconocido. Ya no existe lo de parcial, y eso ya lo hemos comentado desde hace mucho. Si hay algo que dice parcial es porque es previo al 2017 y ya no lo deberíamos usar como término, hablando de crisis epilépticas o de epilepsia, sino el término ahora es focal. Y se toma en cuenta si hay compromiso o no de la conciencia, ¿sí? El término conocimiento no es aplicable, ¿sí? Es el nivel de conciencia es lo que evaluamos. Y puede ser de inicio motor y no motor, siendo focal. Y como vemos ahí, puede ser automatismos, que pueden ser orales, de las extremidades, pueden ser palpebrales incluso fonatorios o con sonidos. Pueden ser atónicas, es decir, que se pierde el tono muscular, clónicas, que son movimientos anormales más gruesos que los temblores, pero menos que las mioclonías, ¿sí? La mioclonía, lo que es la diferencia es que extiende, moviliza una extremidad. En cambio, la clonía lo que hace es movilizar un grupo de músculos, que les voy a dar ejemplos para que sea más fácil de entenderlo. Pueden ver espasmos epilépticos, como en el muy temible síndrome de West, que todos lo conocemos, la hiperkinética, mioclónica que la acabamos de mencionar, y las tónicas, ¿no? Que son las que incrementan el tono muscular de forma en toda una extremidad cuando son focales. Y cuando el inicio no es motor, bueno, autonómicas, detención del comportamiento, cognitivas, emocionales o sensoriales. Y el inicio generalizado, cuando la crisis es motora, puede ser la famosa tónico-clónica, que inicia con una fase tónica, es decir, compromete el tono muscular, generalizado en este caso, y posteriormente la fase clónica, ¿no? Que no todas son tónico-clónicas, que eso quede claro, pero resulta que todas las definimos así. Bueno, las definen, pero no todo es tónico-clónico. Insisto, no todas son tónicas, es que hasta el cansancio se lo decimos y lo vuelven a poner. Y bueno, y pueden ser combinadas como mioclónicas, tónico-clónicas, es decir, toda una gama de características en las crisis epilépticas. Y la no motora, la más clásica, es la ausencia. Y bueno, y están las que no tienen un inicio bien determinado, bien conocido, que puede ser también motor y no motor. Y las no clasificables, que son en situaciones muy específicas. Aquí, por favor, ayúdame. Voy a mostrarle videitos que a todos nos gustan. Así que quítale el audio.
Entonces, esta sí es la famosa tónico-clónica, ¿sí? Con compromiso de conciencia, vemos que el niño está haciendo la fase tónica, de hipertonía, extendiendo los brazos, un poco de flexión de tronco, que involucra el incremento del tono muscular, y después de unos segundos, como vemos, ya comienza a ver ese movimiento de clonías generalizadas. Entonces, esta es la típica tónico-clónica generalizada. Adelantarlo un poquito y bueno, ahí sí alorrea y probablemente si el video haya sido de mejor calidad, hayamos visto cambio en la coloración de la cara, palidez o cianosis. Este es un video casero también, con no mucha luz, pero en el que vemos mirada fija, quizá un poco desviada hacia la izquierda y una extensión de los brazos, con características de clonías. No sabemos si fue generalizada porque está cubierta con las sábanas. Adelantarlo un poquito más, por favor. Entonces, estos son aspectos que intentamos sacarle los datos a la familia para saber cómo identificarlos. Aquí vemos crisis focales, ¿sí? Este señor tiene apertura ocular exagerada y tiene movimientos, si se fijan en el hemicuerpo izquierdo, también hay algo de movimientos anormales. Entonces podríamos decir que inicialmente focal y quizá al final se hace generalizada, que también se presenta esa situación. Y con seguridad estaba haciendo algún tipo de sonido. Adelántalo un poquito, por favor. Esta es interesante, porque ven que está soplando, está haciendo hiperventilación y está recibiendo estimulación lumínica y desencadena una crisis. Al inicio, cuando comenzó a mover las piernas, no hay, si viéramos el electroencefalograma al mismo tiempo, quizá tendríamos certeza de que sí ahí inició la crisis. Pero posteriormente ya los movimientos de las piernas y la hiperextensión de los brazos nos dice que es una crisis convulsiva. Esta es muy interesante también porque inicia de forma focal. Presten atención a los ojos y a la cabeza. Y bueno, cuando una persona ve por primera vez una crisis, no es capaz de acordarse o de fijarse en los detalles que a nosotros nos interesan. Entonces a veces tenemos que imitar, ¿no? Para intentar guiar a la familia. ¿Cómo hizo el paciente? Se puso duro, volcó los ojos, los hizo hacia atrás, hacia un lado, giró la cabeza a la derecha, a la izquierda, extendió los brazos, soltó la cabeza, qué sé yo. Y bueno, conforme ya les vamos dando ejemplos, ellos ya nos van orientando de cuál era la situación. Y desgraciadamente, cuando ya es a repetición, cuando una epilepsia instaurada, pues los familiares ya como que se vuelven más hábiles en describir las crisis. Ahí empezó la crisis. ¿Le ven los ojos? Entonces, quizá la inmensa mayoría de las crisis epilépticas son de inicio focal y luego se generalizan. Este es el caso. Giro de la cabeza hacia la derecha, ya había desviado la mirada también hacia la derecha. Entonces nos habla muy probablemente de focalidad, un punto muy específico donde se está iniciando la crisis epiléptica y posteriormente se hace generalizada. Hace un poco de clonías al inicio, posteriormente una etapa de hipertonía. Y me imagino que es el familiar y la enfermera están haciendo la postura de seguridad en las epilepsias en decúbito lateral, porque lo peor que puede ocurrir es que comience a vomitar, ¿no? o que haya exceso de cialorrea y se broncoaspire. Y la crisis, por lo general, son autolimitadas. ¿Ya? Aumentémoslo un poquito más, por favor. Y es importante tener en mente el hecho de que la mayoría son autolimitadas para la definición de estado epiléptico. Volverlo un poquitín, ahí. El electroencefalograma está al lado, presten la atención y de pronto comienza a hacer las descargas de polipunta, parecen más de inicio en región frontal, que tiene sentido con la semiología. Aparentemente no pierde la conciencia, hace palmadas, hace automatismos muy complejos. No sé si llega a decir algo, parece que no, y hay relajación de esfínteres, si se dan cuenta. Y seguramente al inicio, cuando este señor comenzó a hacer sus episodios de crisis epilépticas, creyeron que era un paciente psiquiátrico. Ya. Gracias. Es eso solamente, ese video.
Acá tengo otro. Dale play, por favor. No. Ahí. Eh, ¿Quién se anima a describir lo que ve? ¿Qué creen que sea? ¿Un cólico? ¿Un síndrome de Sandifer? Ahí a ver si se nota de nuevo. Ahí está. Es un espasmo epiléptico en flexión que a veces hacen también la famosa caída cefálica o hacen también espasmos en extensión. Y al lado está el electroencefalograma, que es ese caos de descargas que definido como ipsarritmia, por lo tanto es un síndrome de West. ¿Ya? Es muy temido, como bien saben. El siguiente, por favor. Es ese primero. Este es muy interesante. Prestenle atención a los ojitos, a la cara toda. Está escribiendo, seguramente está conversando con el papá que le está dando instrucciones para hacer la tarea. Y de pronto hace esto. 1, 2, 3, unos cuantos segundos y no pasó nada. Él mantiene su actividad normal. Son las famosas crisis de ausencias, que seguramente alguien me acompañó cuando ha rotado conmigo haciéndole hiperventilación al paciente y desencadena crisis, ¿no es cierto? Porque la hiperventilación suele desencadenar crisis y es una epilepsia de tipo ausencia infantil. El otro, por favor. Presten atención al piecito izquierdo y al monitor y a la boca. Es una crisis epiléptica en un neonato que suelen ser sutiles y a veces el personal de neonatología no se percata muy tempranamente que realmente son crisis epilépticas y hay cianosis peribucal y la saturación de oxígeno ha descendido y a veces es con movimientos periorales o a modo de chupeteo. A veces las manitos las mueven, hay por ahí algo descrito como movimientos de boxeo, pero bueno. Y suelen ser cosas muy sutiles. ¿Sí? Siguiente. Yo lo muevo. Esto es muy bueno, muy curioso. Un adolescente, ¿no? ¿Quién se anima a describir lo que ve? ¿Nadie? ¿Qué creen que está ocurriendo? Es una pseudocrisis, no es una crisis epiléptica. Está fingiendo una crisis. Y lo sabemos porque se la conectó a videoelectroencefalograma e hizo los episodios, pero no había ninguna manifestación en el electro. Ahora el otro, por favor. ¿Algún papá? ¿Alguien con hermanos muy pequeños? ¿Papá? ¿Quién describe qué es lo que está? A este sí, bueno, ya no tiene sentido el audio, no importa. ¿Qué creen que esté ocurriendo? No ha terminado todavía. Mírenle la cara. ¿Quién sabe qué ocurre? Es un espasmo del sollozo, ¿no? Ese es un poco más fácil de quizá darse cuenta. Antes las abuelas lo resolvían de un solo movimiento, pero ya no, por cierto, ya no es indicación. Nunca debió serlo. Pero es un espasmo del sollozo. Inicia con un llanto y el bebé lo frustra, cierra la glotis, se pone cianótico, hace hipoxia, una hipoxia cortita, eh, hace la hiperextensión, a un poco de clonías y pierde la conciencia y vuelve a respirar tranquilo y vuelve a la conciencia. Hay dos tipos, está el cianótico y el pálido. Más común es el cianótico, que normalmente es en situaciones frustrantes
le quitan algo, lo regañan, el perro lo tumbó, lo que sea, y desencadena llanto. En cambio, el pálido suele ser ante una situación de sorpresa, por, no sé, agua fría, por ejemplo. Simplemente sin previo llanto lo realiza la hiperextensión y la probable clonía, pero sin hacer cianosis. Bueno, y entonces es importante, no precisamente que ustedes ya hagan el diagnóstico de cuál es el síndrome epiléptico ante el cual estamos, pero por lo menos es importante reconocer los más habituales, los más comunes. La mayoría saben de qué se trata un síndrome de West porque son pacientes que ya vienen habitualmente, porque es de muy difícil control y quizás saben identificar las crisis y están polimedicados, son pacientes que tienen mucho compromiso del neurodesarrollo, es decir, son niños muy complejos. Y entonces tenemos una lista, no sé si funciona esto, en el que vemos que los síndromes epilépticos son característicos principalmente por la edad, como vemos, neonatal, lactante, infantil, adolescente o edad adulta. Y obviamente la semiología es muy importante, el inicio y quizá el tipo de crisis y lo que vemos en el electroencefalograma. Es de ese modo que se hace un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Entonces, en el periodo neonatal nos podemos encontrar con las encefalopatías mioclónica precoz, el síndrome de Ohtahara, que es quizá en muchos casos muy relacionado con síndrome de West, porque suele ser un continuo. El síndrome de Dravet, que ya hemos tenido paciente acá, muy bien descrita la enfermedad y muy bien hecho el diagnóstico, incluso con genética. En el periodo infantil, los más importantes es síndrome de Lennox-Gastaut, porque resulta ser en casi la mitad de las veces un continuo del síndrome de West. El Landau-Kleffner no es muy común. Las epilepsias nocturnas del lóbulo frontal, la crisis, el síndrome de Panayotopoulos, que también en un momento lo hemos mencionado, y ya la epilepsia ausencia juvenil, que quizás es la más común, podríamos decir, a grandes rasgos benigna, un manejo relativamente fácil, autolimitado, y la mioclónica juvenil, que es muy variable, y se puede hablar mucho de ella, y bueno, y cosas menos específicas, ya relacionados con rasgos familiares. Y bueno, ahora lo que más les interesa a ustedes, que es el manejo. Y bueno, el estado epiléptico es una manifestación de que algo está ocurriendo mal en el cerebro y tiene una muy grande variedad de etiología, como puede resultar que el paciente epiléptico no tomó su medicación y de pronto hizo una crisis que fue prolongada, pero la evolución de la crisis, de la epilepsia, perdón, va a ser la misma, solamente que ya sea en el caso de los niños, irresponsabilidad de los papás o alguna otra causa, pero el paciente no tomó el medicamento, o si no pueden estar probablemente hasta ante una infección del sistema nervioso central, ya sea viral, bacteriano, parasitario, pueden estar ante un debut de un error innato del metabolismo, ante una intoxicación o incluso ante una convulsión febril, que por definición sería convulsión febril compleja. Este es el artículo que nos habla precisamente de la clasificación del estado epiléptico. Y bueno, hay definiciones tradicionales y definiciones que son más teóricas, operacionales, y tenemos que la definición que todos conocemos, que es la más tradicional, es que nos dice que estado epiléptico hablamos desde pues si la convulsión sobrepasa los 30 minutos o si es más de una convulsión sin recuperación de la conciencia entre ellas, también en relación al mismo tiempo. Y nos habla también que si ya está instaurada o inminente, también dependiendo de tiempos, o que si es refractaria o suprarrefractaria, que lo vamos a ver en un momento. Pero
esta es parte de la definición del artículo que les acabo de mostrar. Dice, el estado epiléptico, una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Y dice, después del punto de tiempo T1, es muy importante, ténganlo en mente. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, después del punto temporal T2. T1 es 5 minutos, T2 son 30 para las tónico-clónicas generalizadas. T1 nos dice que ya tenemos que instaurar el tratamiento. Y T2 nos dice que, bueno, el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo porque ya puede haber daño neuronal permanente. Y dice, debido a muerte o lesión neuronal y alteraciones de las redes neuronales dependiendo del tipo y duración de las crisis convulsivas. Entonces, pero T1 y T2 son diferentes para el tipo de estado epiléptico que tengamos. Si es generalizado tónico clónico, como les mencionaba, 5 minutos y 30 minutos para cada uno de ellos. Si es focal con afectación de la conciencia, 10 y 60. Y estado epiléptico de ausencia, que también existe, de 10 a 15 minutos, y bueno, el T2 se desconoce. Pero la realidad como que es más diferente, porque el paciente que nos llega a la emergencia es estado epiléptico, porque hasta que el familiar se dio cuenta que estaba convulsionando, hasta que lo pudieron asistir, salieron a la calle o incendiaron el auto y recorrieron hasta llegar al centro de salud o clínica más cercana, por lo menos han pasado 15, 20 minutos, pero como no llegan hasta acá, la gente que es de bajos recursos y sabe Dios lo que han hecho para poder llegar hasta acá, lo más probable es que nos haya llegado ya con un estado epiléptico. Es importante, bueno, cuando nos llega un paciente, tenemos que hacer cosas de forma simultánea. Obviamente el manejo, intentar identificar la causa e intentar manejar los cambios que va a producir en el organismo las crisis. Entonces es importante tener en mente por lo menos una sospecha de qué es lo que está ocasionando el estado epiléptico. Febril, más o menos en un 22%, y se dice que hasta un tercio de los pacientes que tienen la predisposición de convulsiones febriles van a debutar con estado epiléptico. ¿Ya? Sabemos que es una situación, un ente benigno, entre comillas, benigno, porque sabemos que puede ser también la primera crisis de un síndrome de Dravet, que es una situación mucho más compleja. Y sabemos que es el resultado de una infección que puede resultar banal, como vías respiratorias altas. Cuando es sintomático agudo, que puede ocurrir durante una enfermedad aguda que afecta al sistema nervioso central, con una encefalopatía aguda, de todo este tipo, o de todas estas causas infecciosas, que hablamos de la meningitis, metabólicas, como una hipoglicemia o una hipocalcemia, más común en los neonatos, tóxicos, más raro quizá en niños, bueno, ni tan raro, porque sabemos que hay situaciones en las que la gente recurre a automedicación o medicación tradicional con intoxicación con hierbas o inhalantes. Puede ser resultado de trauma, un accidente cerebrovascular y sintomática remoto, que hace referencia a que el paciente puede haber tenido el antecedente de una malformación o una lesión al sistema nervioso central que le predispone para una crisis, y el paciente entonces puede estar debutando en algún momento por la lesión cerebral con una convulsión. El sintomático remoto, que quizás es un paciente que tiene la lesión, que ha estado convulsionando, se le controló y de pronto algún factor agudo precipitó la crisis. Tenemos acá un montón, ¿no es cierto? Parálisis cerebrales, encefalopatías epilépticas, entre otras cosas. Y la encefalopatía progresiva, que normalmente es relacionada a metabolopatías. Los cambios que ocurren durante un estado epiléptico. Sabemos que hay incremento en la fracción de perfusión cerebral, ¿no? Hay necesidad incrementada de demanda de oxígeno y de glucosa. Hay incremento en la necesidad de lactato, etcétera. Y el mecanismo compensador
que están fallando en esa situación: el fracaso de la autorregulación, de la vascularidad al cerebro, vasodilatación, hipoxia, acidosis láctica, el edema cerebral tan temido, el aumento de la presión intracraneal y por ende todo después de esa escalera de eventos nos lleva al coma. Alteraciones sistémicas como una hiperglucemia, una acidosis láctica. En el sistema nervioso autónomo, bueno, sabemos que los pacientes tienen su cialorrea, hay temperaturas elevadas y fiebre, puede haber vómitos. Y en el sistema cardiorrespiratorio, bueno, hay incremento de los de adrenalina, noradrenalina, la presión venosa central, el gasto cardíaco también están incrementados y cada uno tiene sus mecanismos de compensación que puede producir grandes alteraciones sistémicas que incluso nos pueden confundir en muchas situaciones y pensar que estamos ante una situación que nos cuesta llegar en algunas ocasiones puntualmente a una etiología o incluso a un diagnóstico bien puntual, que con el transcurrir de las primeras horas quizá ya se va aclarando la situación. Y bueno, lo que les mencionaba hace un momento, que la atención del paciente que llega en estado epiléptico implica identificación y el manejo simultáneo de la etiología, es decir, si llegó con una hiponatremia severa, pues hay que corregirla de forma simultánea, o una hipoglicemia. Las complicaciones del mismo, no sé si necesita vasoactivos, proteger la vía aérea, etc. Y la administración de fármacos, es decir, ya el tratamiento mismo de los fármacos anticrisis epilépticas. Y bueno, esto es en base a las guías que nos encontramos de manejo de las crisis epilépticas. Cuando ya el paciente llegue a la emergencia, lo ideal sería tener una vía periférica para poder aplicar la medicación, pero ante el hecho de que, no sé, paciente deshidratado, difícil de canalizar o no sé, cualquier situación que impida que en ese momento podamos canalizar rápidamente, tenemos la vía rectal, tenemos la vía nasal y la bucal en algunos casos. Y la primera medida de medicamentos son las benzodiazepinas, como bien sabemos. El diazepam, el midazolam, que es lo que tenemos a disposición. El diazepam es de uso endovenoso, pero es el que se usa también vía rectal. Y el midazolam, que se puede utilizar también vía bucal o intranasal, como bien sabemos, que por cierto lo usan en nuestra emergencia. Y podemos esperar, bueno, eso de poder esperar a los 5 minutos controlado a ver si responde o no, como que es muy teórico, pero en la práctica como que hacemos cosas diferentes, pero lo ideal es esperar los 5 minutos para ver si es necesaria una segunda dosis de la benzodiazepina, pero por lo general es lo que nos saltamos, no esperamos tanto, porque se supone que si la convulsión sobrepasa los 5 minutos va a ser más difícil de controlarla. Y también probablemente sea más difícil la respuesta a la primera dosis de benzodiazepina. Entonces lo que hacemos es pasar a la segunda línea de tratamiento con lo que tenemos, el fenobarbital, la fenitoína y bueno, ya desde hace algún tiempo el levetiracetam, que nos ha ayudado muchísimo. El ácido valproico no lo tenemos en presentación endovenosa en Bolivia. Y podemos hacer sabemos que se hace una dosis de impregnación a 20 miligramos por kilo en el caso de la fenitoína y el fenobarbital, y podemos utilizar hasta 30-40 en caso del levetiracetam. Y después el mantenimiento de 5 miligramos kilogramo día cada 12 horas, inicialmente fenitoína y fenobarbital, y el levetiracetam podemos dejarlo de mantenimiento 20-30 por kilo día. Y podemos, si no controlamos, después del uso de la segunda línea, podemos hacer una reimpregnación con el mismo medicamento. Si después de 5 minutos no funciona, la cosa se pone más difícil y pensamos en el midazolam, infusión continua, pero eso ya es manejo en terapia intensiva, ¿no? Por los riesgos que implica. Y al mismo tiempo, bueno, se va evaluando de forma el manejo ya general, la vía aérea, que esté permeable, el aporte de oxígeno, aspirar las secreciones o el uso de una cánula de Mayo.
intentar tener dos vías venosas permeables. Al mismo tiempo, los laboratorios tienen que ser rápidos para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. El monitoreo, obviamente, la glicemia, que puede ser inicialmente capilar, por si estamos ante una hipoglicemia. Y bueno, como dice, si no tenemos a disponibilidad la vía periférica venosa, pues la vía intraósea, y como mencionamos, la vía rectal en el caso de diazepam o bucal y nasal en el caso del midazolam. Y bueno, cuando no funciona todo esto, pasemos a, yo tengo el control. El estado epiléptico refractario, que es al que ya es más específico, más difícil y más temido por todos. Y bueno, nuestra emergencia tiene el sector de reanimación que funciona como, en teoría, como una terapia intensiva, y se hace el manejo que estamos mencionando, y se puede hacer el midazolam en infusión continua. Inicialmente, en menores de 2 años se considera la piridoxina, y si no funciona con el midazolam endovenoso, pues ya recurrimos al coma barbitúrico con el tiopental, que es generalmente lo que se usa. Que hay una dosis de ataque, luego la dosis de mantenimiento, en la que los terapistas son capos en el manejo de las infusiones. Y bueno, hay que prever, incluyendo en el manejo, el traslado a la terapia intensiva, como debe ser, considerar aislar la vía aérea, la conexión a la ventilación mecánica, obviamente, considerar drogas vasoactivas, obviamente no como manejo de las crisis epilépticas mismas, sino por todas las alteraciones hemodinámicas y más que puede resultar. Además, no va a venir solita el estado epiléptico, puede ser que sea el resultado de un shock hipovolémico, un shock séptico, entonces se tiene que manejar de forma simultánea. Y bueno, las medidas antiedema cerebral, que es lo más probable que si sobrepasó, que si estamos en un estado epiléptico tengamos edema cerebral. Entonces, la posición de la cabeza, el uso de solución hipertónica o el manitol, si necesario. Y lo ideal sería tener una neuroimagen, ¿no? Esto es lo anterior, solamente que más estructurado en base a las guías que se manejan. Solamente que menciona algunos medicamentos que nosotros no tenemos a disposición, como el ácido, bueno, aquí dice valproato sódico, pero es el mismo ácido valproico. Y este es nuestro protocolo que hicimos ya hace algunos años en base a lo que teníamos en ese momento, que es también lo que tenemos ahora, ¿sí? Es nuestra realidad, que no tenemos todo lo que deberíamos tener, pero por lo menos ahora tenemos el levetiracetam famoso y tan efectivo que se puede utilizar desde el periodo neonatal. Y bueno, en relación a un poco más de clasificación de estado epiléptico, los primeros 10 minutos se puede hablar de que ya es un estado epiléptico inminente, hasta los 30 minutos ya está instaurado, refractario cuando sobrepasa los 60 minutos y suprarrefractario cuando sobrepasa las 24 horas, que gracias a Dios lo hemos visto en muy pocas oportunidades. Y que por lo general fueron estado epiléptico no convulsivo, es decir, subclínico, lo cual fue difícil de determinar. Eso es todo. Bueno, agradecer al doctor por toda la exposición y agradecerle a todos los presentes. Ahora vamos a invitarles un refrigerio. Pueden pasar, por favor. Van a disculpar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda, doctor? Bueno, como hacerle las otras muy interior de casar y de repente, qué bonita maniobra, porque mira, de la boca,
Pues lo que vemos, que sí lo usan algunos médicos en emergencia del midazolam, pero lo que vemos que mayormente lo usan es endovenoso o incluso muscular, que también tiene su aplicación muscular. Pero en muy pocas oportunidades he visto en nuestra emergencia que lo usen nasal o bucal. Sí, pero es el diazepam el que se usa vía rectal. Ajá. Sí, claro. Pero rectal. Rectal. Ah, ya. Es que lo que pasa es que el midazolam no se lo puede usar rectal y el diazepam sí. Y el diazepam no se puede utilizar intramuscular. Y no hay experiencia, hasta donde yo sé, del uso nasal o bucal del diazepam. Entonces, por lo menos nosotros no tenemos no hemos comparado uso. Pero por lo que usted dice, al parecer no hay mucha diferencia. ¿Eso era? Sí. Sí. En en las guías que hemos revisado, no le incluyen como tal cual para control de las crisis epilépticas. Quizá ya para cuando ya está controlado y ya el manejo en terapia intensiva, por el tema de la ventilación mecánica, quizás sí, pero por el mismo control de la crisis epiléptica, y nosotros no la hemos usado. Acá no. ¿Algo más? Sí. No. Lo que tenga a disposición. Si tiene su diazepam, como decía el esquema, hasta 2 dosis, ya sea de diazepam rectal o endovenoso, lo que tenga. Y después de haber usado 2 veces benzodiazepina, cualquiera que haya sido, ya se tiene que ir a la segunda línea, fenitoína o fenobarbital. También lo que tenga a disposición. Idealmente, que es lo que le digo a los residentes, la fenitoína, porque el fenobarbital deprime mucho el sensorio. Y si estamos ante un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, no vamos a tener una buena evaluación posteriormente. Entonces, como la fenitoína no tiene ese efecto, preferimos, si está a disposición, utilizar primero la fenitoína, excepto en el neonato, que es el fenobarbital la primera línea. Bueno, por ahora tenemos el levetiracetam que nos facilita mucho las cosas. Pero eso es otro tema. Eso ya es epilepsia refractaria. Pero estamos hablando de la emergencia de crisis epiléptica, de estado epiléptico. Y ahí no hace efecto ni la dieta cetogénica, no la consideramos en la emergencia, ni siquiera la cirugía. Eso ya es epilepsia refractaria, fármaco resistente que se llama ahora. ¿Algo más? Gracias. Ya, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Cuellar. Bueno, todos estamos agradecidos con su participación, excelente la asistencia, las ponencias grandiosas. Queremos invitar, hacer 2 invitaciones. La primera es que el día de mañana se va a continuar con las jornadas con 4 temas igual de mucho interés. Esperamos igual que sea tan concurrida como ahora la asistencia. Y la segunda invitación es asociada a la clausura de nuestro primer día de jornadas, es el refrigerio que los está esperando en las puertas de afuera para que todos puedan degustar. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias.